buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Micros y Batas. Un nuevo episodio en el que vamos a seguir desentrañando cuáles son los secretos y los entresijos de la profesión médica. En esta ocasión me acompaña el doctor José Antonio Valero. Él es médico del Servicio de Urgencias del Hospital San Rafael y tesorero de la Junta Directiva en funciones del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Además, recibió el primer premio de investigación básica en el 37º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. Casi nada, José Antonio, bienvenido al podcast. Pues encantado de estar con vosotros. Igualmente. Y muchas gracias por la invitación. Nada, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Para abrir un poco de boca, solemos preguntar a nuestros invitados que nos cuenten alguna anécdota sobre algún paciente que les haya tocado mucho. Hay muchos invitados que nos dicen que son incapaces de elegir porque tienen 1000 historias, pero hay algunos que se mojan y que sí que nos cuentan alguna que les haya tocado más la fibra o que sea especialmente divertida. ¿Hay alguna que te gustaría compartir? Bueno, tengo de todas las temáticas. Me imagino. Probablemente la que más me impresionó fue que el primer paciente que atendí cuando vine a España, en mi primera guardia, ya trabajando como médico, fue la nieta de mi última paciente que atendí en México, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Español, lo cual fue algo súper emocionante porque el primer paciente que veo fue la nieta de la última persona que yo había visto en México, algo realmente para mí muy, muy motivador. Qué fuerte. ¿Y era porque la familia había venido también aquí a España? Era porque la familia había venido, la paciente estaba en la unidad de cuidados intensivos, tenía una enfermedad ya en fase terminal y ya no tenía opciones. Y eran de origen español. Yo estudié en el Hospital Español, que van todos los inmigrantes españoles, se atienden en ese hospital, ¿no? Entonces, después del desenlace de este familiar, de la abuela, pues decidieron venir a España de paseo. Y coincidió de manera accidental que pues tuvieron una pequeña cuestión de salud y tuvieron que ir a urgencias y me tocó atenderles. Qué bueno, es que el mundo es un pañuelo, ¿eh? El mundo es un pañuelo, sí, es más pequeño de lo que pensamos. Desde luego, desde luego. ¿Qué diferencias o qué es lo que más te chocó al venir como médico de México a España? Al principio, la dureza en el trato, en el uso del idioma, ¿no? Me parecía fuerte, Somos ¿no? más tajantes. Sí, el uso del idioma es más asertivo, más tajante. Entonces me costó un poquito atenderme porque en México te involucras mucho en el aspecto emocional con los pacientes. O sea, hablas mucho, terminas con amistades, no hay límite de tiempo, entonces es como una cosa muy, muy, muy próxima, muy cercana, ¿no? Y eso me costó un poquito. ¿Crees que es algo que deberíamos trabajar en la sanidad española? Yo creo que la sanidad española lo tiene, lo que pasa que también sería un tema social. O sea, yo creo que vivimos en un día a día donde la gente está más a la defensiva y donde la intimidad la proteges, pues, y a un médico no lo interpretas como alguien próximo con quien tengas que tener motivos de cercanía. Y a esa cercanía te la consigues si el paciente lo tratas 2 o 3 veces, pero en el primer encuentro no lo tienes. Es muy complicado. Estoy de acuerdo. Bueno, José Antonio, pues lo primero que te tengo que preguntar es ¿por qué medicina de urgencias? ¿Por qué me dediqué a medicina de urgencias? Yo en México estudié la especialidad de medicina crítica y cuidados intensivos. Cuando yo llegué aquí en España no tenía homologada la especialidad, entonces el lugar donde podía ejercer como médico general es en el servicio de urgencias y es lo que hice. Empecé a trabajar ahí y luego durante mi ejercicio profesional en la urgencia es algo fantástico porque tienes la capacidad de empatizar
de solucionar problemas que para el paciente son importantes o detectar problemas que realmente son graves, y es muy importante la primera valoración porque de ello va a decidir el futuro del paciente, porque dependiendo si lo derivas de manera adecuada o no, pues puede tener un desenlace u otro. Ujú. Entonces tiene, digamos, esa parte de cercanía que Tienes comentábamos al exactamente. principio y que también es muy completa. Sí, es muy completa. Y luego tiene una ventaja que por más intensa que sea la guardia, termina. Quiero decir, no es el servicio asistencial de otras áreas donde el paciente constantemente te lo llevas a casa porque lo vas a volver a ver el día siguiente o más tarde o en otro momento. Es una medicina muy resolutiva donde ves un caso y lo resuelves. O sea, Ujú, y eso yo creo que también es bueno porque además que resuelves mucho, siempre una guardia es diferente que la anterior. ujú. Y entiendo que también a nivel psicológico, porque tenéis una profesión con mucha carga emocional y Sí, psicológica, también es más fácil de llevar, ¿no? O sea, el decir, bueno, yo he hecho ya hasta este momento y ya lo he diagnosticado o he valorado qué es lo que está ocurriendo y ya lo derivo al equipo que va a seguir tratando a este sí. paciente. ¿Consideras que es más fácil para luego no llevar, bueno, la mochila yo creo que te la llevas siempre igual, ¿no? Pero un poco para gestionar mejor ese estrés y esa desazón de algunos momentos difíciles? Yo creo que hay dos cosas. Primero, tú tienes que tener seguridad en lo que tú sabes, en el ejercicio de lo que tú estás haciendo, y eso te da confianza para ejercer sin ansiedad. Ujú, Y luego tienes que saber estar bien tú, primero emocionalmente, para poder brindar salud a los pacientes. Con lo cual es muy importante que tú como profesional que te dedicas a la salud tengas técnicas de autocuidado, te equilibres emocionalmente, tengas algunas cosas que te permitan desestresarte, hobbies o pasatiempos, y tratar de tener en la medida de lo posible un equilibrio entre lo profesional y lo familiar. ujú. O sea, tú tienes que estar bien para poder dar salud. Si el médico está enfermo, no puede brindarlo. De hecho, Fundamental. en el colegio tenemos un programa, bueno, en todos los colegios de España, que es el PAIME, que es Ujú, el programa de atención integral al médico enfermo, donde se ayuda al personal médico que tiene alguna patología mental que le impide el ejercicio profesional, concretamente en el tema de adicciones. ujú. Hay un programa que lo da el colegio y hay otro que lo da la comunidad que se llama PAISE. Los dos más o menos hacen lo mismo, pero en el colegio cubrimos tanto a los médicos de la sanidad pública como privada. Ujú. Entonces aquí el colegio, bueno, los colegios, ¿no? Porque Los dices que se colegios sí. hacen todos, tienen un papel fundamental en sostener también la salud de los médicos. Sí, yo creo que es un acto de solidaridad con el compañero que enferma, y yo creo que es de las cosas más bonitas que debemos de desarrollar entre los médicos, que es ayudarnos entre nosotros. Sin duda, sin duda. En este sentido, claro, el papel de los colegios es fundamental no solo por estas acciones, digamos, solidarias, sino porque también se encargan de mantener actualizados a nivel formativo a los miembros, ¿no? Entiendo que se hacen actividades formativas Sí, o de investigación. Cómo ves actualmente, tú además que estás en el Colegio de Médicos de Madrid. ¿Cómo entiendes actualmente el papel que tiene el colegio y hacia dónde crees que debería ir, no el Colegio de Madrid particular, ¿no? Sino hacia dónde deberían dirigirse todos los colegios para realmente sostener a los médicos? yo creo que los colegios tienen que ir hacia el punto de demostrar al médico que son realmente valiosos como una ayuda para el ejercicio de su profesión. Es decir, en aspectos, por ejemplo, de formación, hemos hecho ahora bastante, pero creo que se puede hacer siempre, se puede hacer
algo más, o se puede mejorar lo que está hecho. En fin, tenemos que ser activos para que el médico tenga facilidad de formarse. Tenemos que introducir herramientas como la inteligencia artificial para que el médico se forme con más facilidad. De hecho, ahora en el colegio hay un programa de biblioteca virtual donde los médicos pueden hacer sus consultas bibliográficas auxiliados con inteligencia artificial, y la verdad que es una herramienta súper novedosa. Y tenemos que ser también desde el colegio capaces de hacer una mejor difusión para que las cosas que hace el colegio realmente se enteren los médicos. Ya. Porque a veces se hacen muchas cosas, pero no somos capaces de saberlas difundir, o el médico no tiene la curiosidad de navegar la página web y no se entera de lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, de poder transmitirlas, que estéis haciendo Sí. todas esas iniciativas. Cambiamos un poco de tercio porque te quería preguntar sobre investigación, que tú Sí. esto sabes bastante. Entonces, ¿qué desafíos crees que afronta actualmente la investigación en general, pero en tu campo en particular? En mi campo en particular, ¿te refieres a la urgencia? Sí. Yo creo que la investigación se tiene que entender como una inversión y no como un gasto. Yo creo que es lo primero que deben de entenderlo tanto las instituciones públicas o privadas, para que destinen parte de su presupuesto a investigar. O sea, investigar no es un pasatiempo para los médicos, sino es la manera como el ejercicio profesional mejora, donde se descubren nuevas maneras de tratar a los pacientes y donde los pacientes se benefician de tener una medicina actualizada. En la urgencia se puede investigar en muchas cosas, en tratamientos, en tecnologías, en fin, en una gama muy amplia de temas. Y yo creo que investigar también liberaría al médico de una presión asistencial excesiva si alguna hora de su jornada la pudiera dedicar a investigar y a mejorar su práctica clínica. O sea, ¿crees que la ideal sería poder compatibilizar la atención al paciente con unas horas al día dedicadas a investigación? Sí. El problema es que muchas veces estas horas de investigación son sobre jornada. Claro. Entonces, yo creo que alguna hora, no sé, 1, 2, 3, lo que se pueda, o lo que se pueda hacer, se debería de dedicar ese tiempo a que el médico investigue. Y como una responsabilidad recíproca, que el médico que se compromete a investigar realmente investigue, y la institución pues permita que el médico haga esto. Esto como curiosidad personal, ¿por dónde se comienza una investigación? O sea, ¿cuál es el punto de partida? Porque claro, hay muchas cosas que se pueden investigar. Depende, hay investigaciones que te vienen propuestas a veces por la industria, que son la aplicación de ya tratamientos que ya están estudiados, y simplemente es aplicarlos a los pacientes y analizar los datos y las respuestas que se tienen. Es un ensayo clínico, por ejemplo, de un medicamento. O parte porque el médico tiene alguna inquietud. Toda investigación nace de una duda. O sea, tienes una duda, que esa duda la transformas en una hipótesis y vas escribiendo, fundamentando tu inquietud, hasta que planteas un ensayo para demostrar si lo que piensas es cierto o no es cierto. O sea, ¿de dónde nace? De la curiosidad. Lo más bonito que tiene los profesionales es la curiosidad. Y yo creo que siempre tienes que mantener la curiosidad por estar investigando, por estar descubriendo cosas, por estar contrastando la información y siempre cuestionándote las cosas. Bueno, es que es parte al final de vuestra vocación. Sí. Porque los médicos no paráis nunca de aprender. No, es una profesión realmente vocacional, donde lo que te mueven no solamente, no te mueven temas realmente económicos. Los médicos lo que quieren es tener una retribución que sea compatible al esfuerzo que han realizado, pero realmente te mueven sentimientos. El sentimiento de ayuda al prójimo, de trabajar, de autoestima, tu responsabilidad. No hay nada más bonito que estar motivado para
para recibir un problema de salud de otra persona y poderle devolver una solución. Sin duda. José Antonio, volviendo a esto que comentábamos de la investigación, quería que nos contaras un poco más sobre tu investigación. Bueno, concretamente cuando comentaste que me saqué ese premio, yo estaba en el hospital de Getafe, en la UBI de Getafe, y estábamos investigando sobre el efecto de la ventilación mecánica en la lesión pulmonar. Entonces nosotros descubrimos que la ventilación mecánica, hicimos un ensayo experimental porque nosotros veíamos que los pacientes se hipotensaban, morían, fallaban muchos órganos y no sabíamos exactamente qué estaba pasando. Y en aquella época hicimos un modelo experimental y descubrimos en un modelo animal que lo que produce la ventilación mecánica fue una lesión del endotelio, y a partir del endotelio afectado empezaban a fallar los diferentes órganos. Esto sirvió para que nos sacáramos este premio, tuvimos una publicación internacional y a partir de ahí se trabajaron y se desarrollaron muchísimas líneas de investigación que han aportado luz en cómo con medidas protectivas hacia el paciente podías ventilarlo mejor para que no se produjeran daños a los órganos. Yo creo que fue algo bastante interesante. Eso Hombre, cuando hice, no era mi cabe etapa duda. que estaba haciendo la tesis del doctorado. O sea, que los pacientes ya se están beneficiando Sí. del Sí, fruto se de esta beneficiaron investigación. de todo eso. Hubo una corriente internacional, se publicaron muchísima literatura en muchísimos congresos de medicina intensiva y todo eso sirvió para que cada día la aplicación de la ventilación fuera mejor. Esto fue un granito de arena en medio de todas las cosas que vinieron después. Hombre, y el premio sin duda es poder mejorar la atención de los pacientes. Siempre. Es que eso... O sea, el premio siempre va ligado a que lo que investigas tenga un efecto útil y cierto en los pacientes. De todos modos, el recibir reconocimientos, y lo hablamos también con otros invitados, también entiendo que es algo que sirve de aliciente, ¿no? Que es como un certificado, por así decirlo, del trabajo bien hecho, de oye, enhorabuena, has trabajado mucho en esto y efectivamente reconocemos la labor que has desarrollado, porque es un reconocimiento por parte de los colegas. Sí, es realmente el reconocimiento, la recompensa emocional que te motiva a seguir adelante con alegría. Pues volvemos a un tema que estábamos comentando antes, porque todo al final va unido, y es, ya metiéndonos un poco en la labor que realizas en el colegio, ¿qué es lo que te llevó a ti a formar parte del colegio en su momento? ¿Y qué iniciativas te gustaría que se pudieran tomar en un futuro próximo para mejorar pues, el funcionamiento del colegio y el beneficio que reciben todos los colegiados? Una de ellas, ya nos comentabas, que era comunicar mejor todas las cosas que allí se hacían. Entonces, estas dos preguntas. Por un lado, ¿qué es lo que te motivó a ti a entrar en el colegio? Y por otro, ¿qué otras medidas crees que estarían bien para poder seguir avanzando? Cuando nos presentamos al colegio, no conocíamos el colegio. Nuestra junta estuvo en un periodo anormal, que fue la pandemia. Realmente lo que nos motivó a nosotros es llegar al colegio para tratar de ayudar a los médicos, porque en aquel momento interpretábamos que no estábamos recibiendo la ayuda que era necesario en pandemia. O sea, los médicos al principio moría mucha gente, teníamos muchas necesidades, había mucho desconocimiento y todo esto era una situación horrible, ¿no? Yo creo que era una batalla que se nos hacía muy grande a todos, a los médicos, a las autoridades, en fin, porque nos enfrentábamos con un enemigo que no era visible, que todavía no teníamos claro cómo se transmitía y todo era desconocimiento. Entonces, eso fue lo que nos motivó a llegar. Una vez llegando,
pues hicimos lo que teníamos que hacer para el tema del COVID, hicimos una campaña de vacunación y montamos un comité científico. Siempre hemos estado muy activos en la ayuda del médico en cuanto a publicaciones científicas para el COVID. Hicimos más de 30 publicaciones científicas y más o menos desde Madrid se lideraba un poquito las pautas y las directrices que se hacían en toda España. Yo creo que fue una labor muy buena. Pero mientras que hacíamos esto íbamos conociendo las realidades del colegio, ¿no? Y yo creo que ya conociendo el colegio y lo que se puede hacer, siempre lo que digo es, siempre te quedas con ganas de hacer más, porque las posibilidades son ilimitadas, pero yo creo que el reto es traer al médico al colegio y que el colegio sea realmente un lugar donde se pueda beneficiar a los médicos, sin intereses particulares, simplemente hablando de temas profesionales. Ujú. Em, Desde el colegio se toman medidas también de apoyo psicológico enfocadas a salud mental. Me refiero, antes ya de desarrollar una patología, pero actualmente la presión asistencial es una realidad, eso es así, y es verdad que se nota que a pesar de la vocación, pues hay muchos compañeros, mucha gente del sector que está muy Sí, saturada, con un nivel de estrés altísimo. Entonces, desde el colegio se promueve de alguna manera pues ayudar a los profesionales como tú para poder un poco a llevar esto, porque es una carga muy pesada y que luego puede desarrollar problemas más graves, pues una depresión, por ejemplo. sí. El programa que te conté, el PAIME, Sí. es un programa que se creó para adicciones, Ujú. ¿vale? Y eso tiene una cobertura. Desde el colegio hemos ayudado a casos de presión, de tratamiento psicológico para temas de presión por ansiedad, por burnout, en fin, pero desgraciadamente el presupuesto que tenemos es limitado. Entonces yo creo que el colegio pudiera hacer muchas más cosas si tuviera más presupuesto para ayudar a los médicos en temas de salud mental. Yo creo que de hecho es una asignatura pendiente, tratar de buscar empresas o gente que pueda patrocinar este tipo de programas y que nos ayuden desde el colegio pues ponerlos en marcha. Ujú. Y en cuanto a la presión asistencial, ¿crees que habría alguna medida que se podría tomar a corto plazo para poder resolver este problema? Porque sobre todo las urgencias es un área hospitalaria y también de los centros de salud donde es más latente. Ya, aquí esto yo creo que tiene malas soluciones inmediatas realmente, porque no se soluciona desde el voluntarismo. Yo creo que se debe de solucionar desde acuerdos reales con la administración, con los que manejan los presupuestos, para ver cómo se puede reorganizar mejor la carga, la carga burocrática, la carga administrativa, para que el médico pueda tener por lo menos presión administrativa que le pueda permitir llevar mejor su trabajo como médico. Y aquí tienen que hablar todos los actores con generosidad. Los médicos, los sindicatos, los pagadores y los pacientes y las asociaciones de pacientes, porque creo que hay que involucrar a las asociaciones de pacientes en este diálogo. Y al final, pues mira, esto es lo que es, esto es lo que hay, vamos a tratar de hacerlo con alegría lo mejor que se puede, entendiendo que no vamos a poder llegar a un estado ideal, pero yo creo que se puede mejorar mucho con un diálogo desinteresado. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre se ponen problemas salariales, se politizan los asuntos y al final se desvirtúa. Ujú. Se desvirtúa y no se llegan a acuerdos, se llegan a enfrentamientos a veces
insalvables y terminamos discutidos en vez de acordados. Ya. Y yo creo que tenemos una crisis de acuerdos desinteresados. En el momento que decidan los actores ponerse a dialogar, que realmente dialoguen, que dialoguen en el contexto del colegio, en una universidad, en un sitio donde se sientan libres y a gusto, pero para hablar, no para discutir ni reivindicar, ni hablar sobre con la presión de una huelga o de una amenaza. No, simplemente vamos a trabajar porque todos tenemos que estar mejor. Un diálogo, al final. Un diálogo. Lo que está claro es que eliminando o agilizando esa carga burocrática que muchas veces recae sobre el médico, realmente me refiero, lo que notaríamos de inmediato es una mejor atención, porque al final el médico estaría centrado en la atención al paciente y no en tener que estar haciendo un montón de trámites que llevan mucho tiempo y que además son complejos para el paciente también. Son complejos para el paciente y luego también tenemos que entender que cuando tú tienes que atender a un paciente, no puedes atender a 2 pacientes simultáneamente si son 2 problemas vitales. O sea, no puedo atender a 2 infartos. Yo estaré en uno y un compañero estará en otro. Pero yo no puedo posponer la atención de ese paciente y todo lo que tengo que hacer con él. Con lo cual, el tiempo del médico es limitado en este sentido, porque no puedo multiplicarme. O sea, tengo que ir resolviendo, entendiendo que el problema que estoy atendiendo puede ser tu mamá, tu papá, el abuelo de Al, en fin, son todos seres humanos que tienen familias y yo no puedo en un servicio de urgencias dejar de hacer esto porque tengo que hacer una carga administrativa. La carga administrativa la haces cuando terminas la carga asistencial y pues haces lo que puedes. Claro. Y van con los retrasos que van. La tecnología yo creo que puede ayudar a esto. O sea, yo creo que hay muchos procesos, redefinir los procesos administrativos, que estudien qué procesos son necesarios y cuáles no, y desde luego informatizarlos al máximo y con una buena inteligencia artificial yo creo que se puede hacer. ¿Cuánto tiempo lleva? No sé, yo creo que están en ello, pero todavía no encuentran el punto todavía no percibimos el punto de desarrollo que realmente se vea una descarga cierta o medible. Sí, que se note en el día a día. Exactamente. Todavía no lo notamos. Yo creo que están. Me gustaría que fuera más rápido, sí. Ya. Pero yo creo que están los compañeros en ello. Bueno, esperemos que sí y que lo notemos todos pronto, tanto vosotros desde vuestro lado como los pacientes, sí, que lo agradeceremos también muchísimo. Bueno, José Antonio, por ir cerrando la entrevista, me gustaría que nos compartieras pues, cómo ves tú el futuro de la medicina de urgencias, pero también de la medicina en general. Hemos hablado aquí de inteligencia artificial, hemos hablado de voluntad de diálogo, que también es muy necesaria. Entonces, en tu campo, ¿cuáles crees que van a ser los próximos pasos? ¿Hacia dónde se va a dirigir la investigación? O sea, ¿cómo ves un poco la foto de aquí a unos años? Sí, yo creo que la tecnología va a ayudar muchísimo. No solamente la inteligencia artificial, sino la telemedicina y los medios de diagnóstico para que no todos los actos médicos tengan que ser necesariamente presenciales y reservar la presencialidad para lo realmente importante, lo que yo no puedo resolver en un domicilio. Entonces, para esto necesitamos médicos con mucha experiencia, que no te vale un médico muy joven para hacer telemedicina, porque te engaña. O sea, tienes que tener mucha experiencia para saber que al paciente que lo tienes detrás de la pantalla le está sucediendo algo. O sea, es contrario a lo que se plantea. O sea, el médico sin experiencia no te puede hacer telemedicina. O sea, tiene que ser un médico experimentado que te haga telemedicina porque realmente va a ser un triaje de lo importante con lo grave y con lo que no es, y con lo que es venial. Entonces necesitamos médicos entrenados que se dediquen a telemedicina, necesitamos algún método de diagnóstico que se hagan, apps o cosas donde podamos medir
constantes de los pacientes, inclusive algún valor, y hay métodos que por el dedito te miden el nivel de glucosa, la tensión arterial, en fin, cada vez que se puedan tener más datos a distancia, todo eso va a ayudar a descongestionar la presencialidad en las urgencias. Y yo creo que, ¿cómo lo visualizo? Yo siempre soy muy optimista. O sea, yo creo que el mundo, aunque lo critiquemos, cada día realmente está mejor. La prueba es que vivimos más. Ahora tenemos que hacer que estos años que hemos ganado de cantidad de vida también sean de calidad. Y yo creo que en eso estamos. O sea, yo creo que el futuro es muy gratificante. Se vienen retos increíbles para los profesionales y para los gestores de salud, porque tendrán que hacer un uso racional de todos los recursos para que los médicos podamos hacer medicina y no nos preocupemos de otras cosas. Uh-huh. Y como broche final a esta reflexión, me gustaría también que lanzaras un mensaje a todos los futuros médicos que se acaban de examinar del MIR, que lo están preparando, que inician ahora la residencia. ¿Tú qué les dirías? Que nunca tengan miedo a pedir ayuda, que es la etapa más bonita de la formación, es cuando no tienes por qué tener temor a equivocarte, porque todos asumimos que se van a equivocar, y lo más bonito es que siempre pidan ayuda, y hacer que esta etapa sea realmente beneficiosa para ellos, que se sientan apoyados, que se sientan entendidos por sus compañeros mayores. Al final somos compañeros mayores o menores, y que todos trabajemos en equipo, y que si tienen algún problema lo compartan, porque siempre todo tiene solución, menos lo que no se transmite, menos lo que no se comunica. Con lo cual, que hablen sin temor y que se sientan entendidos y arropados. Doctor José Antonio Valero, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Entre Micros y Batas, y a todos vosotros, por supuesto, muchísimas gracias por estar al otro lado de los auriculares o de la pantalla un episodio más. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.